por medio. Vamos a salir ganando todo acá, ¿verdad? Te voy a necesitar, Carlos, te hace sencillo. Voy a llamar ahora de contratar y la voy a tener novedad mañana de tarde. Están en juego valores de dinero muy altos y son influyentes padrinos. El comercio ilegal de armas es un negocio que mueve sumas siderales en todo el mundo. Y nuestro país, obviamente, no es la excepción, sobre todo en las zonas fronterizas con el Brasil. Datos de la prensa brasileña señalan que la mayor parte de las armas con que se nutren las bandas mafiosas que operan en las zonas marginales de San Pablo y Río de Janeiro son proveídas por traficantes que operan desde el Paraguay. Claro que esto no siempre es fácil de probar, pero a lo largo de este programa iremos viendo indicios de la facilidad con que se podría acceder a la compra de estos armamentos. Como parte del plan para conocer los hilos de este negocio, dos integrantes del equipo de El Ojo se hicieron pasar por supuestos interesados en la compra de armamento pesado a través del mercado negro. En base a ciertos datos no muy firmes, fueron chequeando algunos nombres hasta llegar finalmente al primer contacto, Carlos Garay, un ex empleado de una casa de ventas de armas de Ciudad del Este. En principio, Garay se mostró un tanto desconfiado, pero la insistencia y la posibilidad de ganar un buen dinero lo fueron animando un poco más. La conversación la registramos con una cámara oculta. Calentón de los ojos, ¿no? ¿Vos tendrías la mano? Yo tengo, nosotros tenemos. O sea, tenemos todo preparado, queremos ver eso. Nosotros queremos con prudencia, no por teléfono. No, tranquilo, quédate tranquilo. Yo voy a ver cómo tu mano. Yo entiendo el tema. Yo te había acá 47 o 100, ¿entendés? Y queremos gran cantidad, o sea, estamos hablando de 20, entre 20 y 25, ¿entendés? De cada partida. Así hay mucha plata por medio. Vamos a salir ganando todo acá, ¿entendés? Te voy a necesitar, Carlos, quédate tranquilo. Yo voy a llamar ahora de contratar y la voy a tener novedad mañana de tarde. El senador Carlos Romero Pereira sostiene que nuestro país es un corredor importante de armas destinadas a los grupos marginales brasileños. Sin embargo, desde la óptica del comandante de la Policía Nacional, Mario Agustín Saprissa, el tema no es como para alarmarse. Oí que las digamos, armas utilizadas en todo lo que es la lucha y esta guerra sin cuartel que hay en las favelas de Río de Janeiro de hace años, en alguna forma y en parte, no sé si en qué porcentaje, es aprovisionado a través de los canales de importación y exportación de la zona, sobre todo de Ciudad del Este, ¿no? Obviamente que es un comercio como cualquier otro, tenemos varias casas que se dedican a esto y bueno, nosotros hacemos ese registro cuando la persona accede a la compra. O sea, hay requisitos para comprar y para tener el arma. Pero ya no tenemos control sobre la importación de esas armas. O sea, las casas se rigen por la ley de importación que existe y cumplen con esos requisitos. Comandante, ¿ustedes hacen este seguimiento aquí en la capital o en todo el país? Nosotros hacemos en todo el país. Nosotros hacemos el control en todo el territorio nacional. Y hemos intervenido varios casos en donde hemos puesto a cargo de la justicia ordinaria
y bueno, ellos dispusieron lo que se tiene que hacer. En realidad, el control en general es bastante endeble y con un poco de ingenio fácilmente se pueden ir abriendo las puertas del comercio ilegal. Hay un mercado negro que eso es obvio, o sea, no hay forma de ocultar eso, solamente que se hace con demasiadas precauciones y nosotros muchas veces tenemos la dificultad de justamente de tener un agente. Ahí está el famoso caso del agente no encubierto, ¿verdad? O sea, el que tiene que ir a comprar esas cosas, ¿verdad? Tiene que ser un hombre que está fuera de nuestra organización y que nos tiene que ser fiel. Y resulta que a veces enviamos y le compran al otro lado. Nos muestran a nosotros una cosa, pero la cosa grande muestran en otra parte. O sea, ese es el tipo, no es fácil la lucha contra este tipo de delitos. El periodista brasileño Mauri Koenig, del diario Folha de Londrina, investigó ampliamente el contrabando de armas que ingresa al Brasil desde el Paraguay y sostiene que la mayor parte del tráfico se realiza a través de las pistas clandestinas diseminadas en las zonas fronterizas. Já pelo Paraguai existem duas formas principais de tráfico, que é via terrestre e via aérea. Via terrestre passa armas pela ponte da Amizade ou através do Lago de Itaipu. Mas segundo informações da Polícia Federal aqui de Foz do Iguaçu, o maior fluxo de contrabando de armas é realmente via aérea, utilizando pistas clandestinas do Paraguai que descem até no Brasil, direcionado principalmente para os mercados consumidores das favelas do Rio de Janeiro y São Paulo. ¿Hasta qué punto se sabe el Paraguay es un corredor importantísimo en la provisión de armas para las favelas en Río de Janeiro? Bueno, se habla mucho de ese tema, incluso se dijo de que en un determinado momento en la favela habían encontrado un fusil M16 que había sido robado acá en el Paraguay, ¿verdad? Pero no tenemos nosotros evidencia de que exista una venta masiva al Brasil y que precisamente se haga por Paraguay. No tenemos ese tipo de evidencia, a excepción de estos casos que han ocurrido. O sea, este caso particular del arma que estábamos hablando, que venía con destino a una casa comercial. 2 días después del primer contacto con Carlos Garay, nuestros 2 supuestos compradores se comunican nuevamente con él telefónicamente. Pero el trámite para la compra de las armas puede verse retrasado porque Garay no pudo contactar con el probable proveedor. No obstante, de la conversación surge otro punto de destino, un local comercial que funciona en un conocido centro comercial en Ciudad del Este. Nuestro nuevo contacto es un brasileño a quien conocimos solamente con el seudónimo Johnny, encargado de un negocio de venta de armamentos. Pero aclaró que por el momento no contaba con recursos para una transacción en el mercado negro. No obstante, sugirió recurrir a un contacto suyo en otra conocida casa comercial de Asunción. Nuevamente, una cámara oculta registró lo conversado. En Asunción se llama Perfecta. La casa tiene de todo, incluso algunas cosas así pesadas. Entonces es un local interesante para visitar. Entonces es mejor ir allá, conversar con el dueño o con el responsable y pedirle, tienen condiciones de colocar todo, porque no tengo recursos, ¿entiendes? No tengo recursos porque es una casa muy chica acá. Es una casa que puede hacer una cosa de gusto, pero Perfecta es muy grande y tiene muchos años acá en Paraguay, tiene condición de hacer esto. No es que no me gusta mucha plata, pero no tengo los recursos y para mí es así. A medida que la confianza se va acentuando entre Johnny y los supuestos compradores, se pueden ir verificando que las propias armas que están exhibidas para el comercio legal son de grueso calibre y solamente por la graciosidad de las reglamentaciones
pueden ser consideradas como deportivas. Pero sigamos con las indicaciones de Johnny para llegar hasta el otro contacto en Asunción. ¿Con quién me vas a hablar ahí? ¿Ahora el problema? Claro, ¿con quién? Armando. Es una persona la que... Con él, Y puede decirle que... Le voy de parte tuya. Le voy de parte tuya. Allá muy... Ahora, tenemos una consulta. Recordemos también que ellos pueden llamar a la policía. Muy claro. Tiene condiciones de... Quiero en San Paulo. Sí. Sí, Ya quiero armas, trabajo con armas, pero está para decir sí, tal, tiene que decir sí, tal, muy despacio, a decirle lo que hay, lo que puede, a dónde, Lentamente se va armando el rompecabezas y los contactos que van surgiendo en el recorrido de nuestros supuestos compradores de alguna manera dejan traslucir, aunque tímidamente, que no son ajenos a este tipo de negocios marginales. Y estos detalles son los que generalmente se les escapa a los controles oficiales en el supuesto de que no haya complicidad directa. Nosotros perdemos el control cuando esas armas son automáticas. Se cree de que las armas automáticas son las armas que usan generalmente los mafiosos. Entonces, ese tipo de cosas controlamos para que no se vendan. Y si se venden, se está haciendo fuera del control. Se está haciendo un trabajo ilegal, digamos, ilegal. Pero todo lo que es ilegal es difícil detectar. Lamentablemente corre atrás de todo esto un montón de plata que a veces al hombre que mejor está formado aparentemente en lo moral cae en ese tipo de tentaciones. De hecho, en los enfrentamientos que tiene la policía con bandas de delincuentes se encuentran con una realidad. Las armas que tienen los delincuentes son mucho más poderosas que las que maneja la propia policía, ¿no? Y bueno, ellos acceden con mucha facilidad a la tecnología. Nosotros tenemos que estar esperando los recursos presupuestarios que no siempre son lo más óptimo, digamos, ¿eh? Yo creo que tiene mucho armamento mucho más moderno en primer lugar y quizás en mayor cantidad y mayor cantidad de proyectiles también. En el próximo bloque seguiremos viendo cómo avanzan las negociaciones con los probables proveedores de las armas que supuestamente quieren adquirir nuestros falsos compradores. De nuestro último contacto de Ciudad del Este, a través de una llamada telefónica, tendremos la primera comunicación con el posible proveedor de Asunción. Perfecto, buen día. Buen día, por favor, me comunica con Armando. Sí, cómo no. Hola. Hola. Sí. Armando. Señor. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Carlos es mi nombre. Te estoy llamando de parte de Johnny, de Tradición Import-Expo. Ah, sí, sí. Entonces quiero hacer un contacto contigo personalmente en Asunción. Sí. Mañana, si es posible, ya, porque estamos necesitando hablar urgentemente y contactar con gente. Yo hablé con Johnny. Johnny me dijo que no había problemas para hablar contigo, que vos sos un tipo de confianza y que podemos confiar en vos. Sí, sí, sí. Entonces vos entenderás que este tema es cómo viene la mano, así que ya. Queremos contar contigo y hay una buena cantidad de beneficio para los dos. Ah, sí. ¿Entendés? No hay ningún problema. Pero estamos hablando, vos ya me entendés, ¿verdad? Sí, sí, sí. Perfecto. De la cuestión de elementos de seguridad, alta tecnología, Exactamente. de lo bueno.
En general, sobre todo, el tema de armas es algo que entiendo viene en cantidades muy grandes, en containers y no declarado como armas, sino como o viene como armas deportivas y en realidad son armas de guerra o armas automáticas. Hace poco en el aeropuerto de Asunción tuvimos un caso de eso, que no sé en qué terminó, entre paréntesis. El caso al que se refiere el senador Romero Pereira fue denunciado precisamente por el sindicato que nuclea a los trabajadores del aeropuerto y fue ratificado por Lorenzo Orué, uno de los dirigentes del gremio. Sí, el 18 de mayo del año pasado ingresó un cargamento de armas supuestamente proveniente de China continental con destino a la República Argentina. De ahí se ha vuelto a reembarcar con destino a Paraguay para comercialización aparentemente con las favelas cariocas de Brasil. Este cargamento fue intervenido por la DINAR y al mismo tiempo por la justicia ordinaria. Pero vino otra segunda partida que fue al día siguiente, 19 de mayo del mismo año, que este cargamento fue sustraído llamativamente del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, del depósito E5 de dicha repartición. Y lo llamativo del caso es que cuando nosotros comenzamos, cuál sería el protagonismo de nuestro gremio, es trabajar sobre el manejo de un montón de informaciones que daban posteriormente con el paradero de estas armas robadas. Bueno, la información que yo manejo es, acá se hizo una intervención y esos fusiles parece que venían de Australia, con destino a Asunción, y acá iba a una casa comercial. Era por lo menos la información que se tenía. Se intervino y está hasta ahora a cargo de la justicia ordinaria. La justicia ordinaria no se expidió todavía sobre esos casos. Vamos a volver brevemente a Ciudad del Este para escuchar la última parte de la conversación mantenida con Johnny acerca de las ventajas que podría representar para la supuesta compra contactar directamente con la firma Perfecta en Asunción. Por 20 o más años que Perfecta está en Paraguay. Conocen la policía, todo en el bolsillo. A ellos nada toca. Si van a hacer negocio, Perfecta me parece que es el mismo señor Bendrin que nos Ya, y con él. pueden empezar con Armando. Armando es muy tranquilo. Yo soy conocido de Johnny, allá en Ciudad del Este. Habla con él. Y él me recomendó que hablamos con él, que es una buena persona, que puede ayudar, que somos coleccionadores. En ningún caso hay que decir la verdad. No, pero deben ser espacio. no, así. Lo facilita. Vamos a tomar un tereré, curar, Lo facilita. Sí, para no asustar, Sí, porque tienen sus clientes y están... No necesitan más, ¿cierto? ¿Me entiendes? Yo que incluso ellos podrían, que lo podemos hacer en ahí, por favor. ¿Qué cosa, Pero contigo. Porque los hijos, si no llega allá y allá le captura. No, tienen todo. Perfecta tiene 20 años de experiencia, ¿no? Pero es una cosa que no te va a decir para cualquiera. El delegado de la Policía Federal de Foz de Iguazú, Ayrton Vicente, coincide con la prensa brasileña en que la mayor parte del contrabando de armas ingresa a través de los vuelos originados en las pistas clandestinas. O maior tráfico de armas vem por avião. A Polícia Federal, nos últimos anos, tem feito uma fiscalização permanente no combate ao tráfico de armas vindo do Paraguai ou da Argentina. Inclusive, tivemos ajuda recentemente da Aeronáutica
onde através de aviões foi interceptado vários pequenos aviões que vinham do Paraguai. Si la policía brasileña ha logrado interceptar aviones con contrabando de armas provenientes del Paraguay, es extraño que la policía paraguaya no pueda hacer lo mismo, desbaratando el embarque de esos cargamentos, sobre todo cuando el origen de esos vuelos está en nuestro territorio. Sí, la verdad es que es una buena pregunta esa que habría que trasladársela a la policía, ¿no? Yo tendría que contestar eso, yo no sé qué es lo que hacen. Supongo que el argumento o la respuesta casi me animaría a decir que es la falta de elementos suficientes, de recursos humanos y de medios económicos, presupuestarios para montar toda una operación de control de estas operaciones. Pero yo creo que la policía está en conocimiento de eso. La verdad es que es llamativo que a veces sea que no opere, que no actúe. Se ha intervenido, hemos tenido casos en el cual han intervenido instituciones tanto de las Fuerzas Armadas como de la policía sobre armas automáticas y han sido decomisadas esas armas. O sea, pero todo lo que es ilegal es difícil detectar. Lamentablemente corre atrás de todo esto un montón de plata que a veces al hombre que mejor está formado aparentemente en lo moral cae en ese tipo de tentaciones. Paraguay es un puente y al mismo tiempo un mercado de reventas de armas a los vecinos países. Yo creo que eso es bastante claro, más todavía si tenemos en cuenta la estadística de la cantidad de balas que ingresaron a la República de Paraguay, que son un promedio de 20 millones de balas, y prácticamente eso demuestra que aquí se está comercializando en gran cantidad. La prensa brasileña cree que existen autoridades paraguayas directamente o indirectamente implicadas en el contrabando de armas a través del sistema de triangulación. Los datos habrían sido obtenidos a través de los propios involucrados en el negocio. Eles nos passaram informações de que esses aviões eles transportam mercadoria que entram através do Brasil pelos portos de Paranaguá e Santos. Existe o acordo de livre trânsito entre Brasil e Paraguai para que esses produtos comprados pelo Paraguai dos países asiáticos ingressem através do território brasileiro. E então esses containers, muitos carregados de armas, eles chegam na Civeca e de alguma forma são desviados, não são vistoriados e novamente desviados vão para a região de Porto Índio, de onde eles são carregados em aviões que levam essa mercadoria para o Brasil. Puerto Indio, ubicado sobre la margen paraguaya del lago de Itaipú, frecuentemente es señalado como punto de despegue de los aviones cargados de contrabando. La principal pista clandestina que opera en el lugar, según las denuncias, pertenece al político colorado Jodvino Urunaga. El sitio también es un activo punto de recepción de vehículos robados en el Brasil que son ingresados a nuestro país a través de precarias balsas. A Receita Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, nós temos equipes volantes da Polícia Federal na BR-277, na beira do lago e no próprio barco, a lancha que nós temos, nós fizemos fiscalização para combater o tráfico de armas. Extrañamente, pese a todos los controles que frecuentemente escuchamos que son puestos en práctica, el tráfico de armas sigue siendo un próspero negocio. Y existen presunciones de que las propias casas habilitadas para el comercio legal de armamentos paralelamente también se dedican al comercio ilícito. El resultado no fue muy alentador, pero fue suficiente para concretar un encuentro en el local comercial ubicado en el centro de Asunción. Tras las presentaciones de rigor, era evidente que Armando no exteriorizaba demasiada confianza ante sus posibles clientes, pero lentamente fue soltando algunos cabos como para seguir negociando. Todo esto era registrado a través de un micrófono que retransmitía la conversación hasta una cámara oculta instalada en un móvil estacionado en los alrededores.
En algunos pasajes de la conversación parecía que las dudas de Armando con respecto a sus interlocutores se habían esfumado, pero de repente volvía a la carga con ciertos arranques de desconfianza. La única preocupación de Armando era no pasar por encima de su patrón para intervenir en el negocio. Superado este paso, parecía que estaba dispuesto a cualquier cosa. Pero volvamos a repasar brevemente lo que decía Johnny acerca de la supuesta complacencia de las autoridades con la firma perfecta para este tipo de comercializaciones. Hace 20 o más años que Perfecta está en Paraguay. Conozcan la policía, todo el mundo sigue. A ellos nada toca. Si van a hacer negocio, conozcan la policía, todo el mundo sigue. A ellos nada El comandante de la policía no da credibilidad a que las propias casas habilitadas para el comercio legal de armas estén también implicadas en el negocio marginal en connivencia con las autoridades. Es que no tenemos evidencia de que tal casa se dedica a tal cosa, ¿no? Yo no me arriesgaría a opinar así sobre ninguna de las casas vendedoras de armas. Ahora, ventas clandestinas existe y en muchos casos ya hemos intervenido y bueno, lastimosamente nuestra frontera es muy permeable y la clandestinidad es toda una institución. Finalmente, invocando la recomendación de nuestro contacto de Ciudad del Este, logramos una comunicación telefónica con una persona que se identifica como Axel Bendlin, gerente de la firma Perfecta. Nuevamente la desconfianza se hace patente, pero escuchando detenidamente la conversación, se subentiende que queda abierta la posibilidad de continuar las tratativas. No sé, tendría que hablar un poco con Johnny primero para ver de qué se trata, porque de buena primera te cuento de que... Y hablar con Johnny, no te discuto con que antes eso había y después hubo todo ese problema que se armó, ¿sabes? Como... Yo sé, Axel, yo ya hablamos bastante, 2 meses estamos en el tema. Mira, yo te cuento bien, yo personalmente... ¿Cómo era tu nombre, me dijiste? Carlos. ¿Carlos cuánto? Carlos Garay. No entiendo, dudaste un poco. No, es por una cuestión de que no suelo decir mi nombre nomás completo, pues. Porque... Pero a vos te digo, no hay ningún problema, Axel. Nosotros, tu nombre es medio, incluso Johnny, o sea que como una persona de confianza que podemos confiar. Es que te cuento bien. No hay, personalmente te digo, lo único que podés ver es, podés venir acá, podemos hablar, pero te cuento de que eso antes había, y no sé, también, esa podemos ver otra vez. Llámame pues, también, esa podemos ver otra vez. Llámame pues. Tal vez en una de esas podemos ver otra vez, dice Axel Bendlin, sugiriendo incluso una nueva llamada telefónica a su interlocutor. Obviamente, si tal llamada se concreta, se supone que no será para hablar de bueyes perdidos. En fin, que cada uno saque sus propias conclusiones. Días después de la conversación telefónica, concretamos una entrevista formal con Axel Bendlin, aclarándole que era para un programa televisivo.
Obviamente el tema era el negocio de las armas y la supuesta comercialización en el mercado negro, incluso con proveedores de los grupos marginales del Brasil. Bueno, yo creo de que ese tipo de noticias, si bien pueden tener algo de veracidad, son más bien sensacionalistas y tratan siempre de empañar la imagen del Paraguay. Paraguay es uno de los, creo, 8 o 9 países limítrofes que tiene Brasil, y la frontera de Brasil con todos los demás países es inclusive mucho mayor que la de Paraguay, y los demás países pueden importar lo que nosotros podemos importar. Entonces creo que lo que la prensa brasilera hace, la prensa sensacionalista brasilera, es buscar un escudo para tapar las operaciones de grandes proporciones dentro de Brasil, que creo son manejadas por los propios brasileros. Sin embargo, siempre somos nosotros los que somos los malos de la historia, los que exportamos teóricamente, o el canal por el cual llegan las armas a los grupos marginales como las favelas de Río, de San Paulo. Pero vuelvo a repetir, para mí eso es sensacionalismo, para mí eso es un escudo para tapar las verdaderas operaciones. Axel, ¿se venden más armas hoy que hace unos años y por qué? Sí, realmente existe un aumento actualmente en la venta de armas y municiones. ¿A qué obedece eso? Y existen una serie de motivos. Algunos son de índole económico. Entre ellos puedo citar la reducción del costo de las armas en sí. De tal manera como una computadora antes salía $2.000, hoy en día la puedes comprar por 500. Las armas también en su origen han bajado sus costos. Con respecto al otro motivo es debido a la inseguridad que siente la gente. Yo no soy ningún analista de eso, simplemente leo los diarios, escucho los medios de comunicación. Creo que la ola de violencia ha aumentado un poco, entonces las personas que quieren adquirir un arma lo hacen como un sistema, vamos a decir, de defensa psicológica, porque en la mayoría de los casos al comprar un arma no es que lo utilicen realmente. Son muy pocos los casos en que realmente existe un enfrentamiento entre personas armadas. Sin embargo, sí existen robos a mano armada, pero pocas veces existen enfrentamientos entre, digamos, un ladrón, por ejemplo, entre un asaltante y la víctima. ¿Qué seguridad tienen ustedes al vender armamento, que ese armamento de pronto no caiga en manos de delincuentes que van asolando el país? Bueno, nosotros cumplimos las leyes establecidas al efecto. Para adquirir un arma se llena una solicitud donde se escriben los datos personales, se adjunta una fotocopia de la cédula y 2 fotocarnet, y esa solicitud va a la Dirección de Material Bélico, que una vez verifica, tengo entendido que verifican si tienen antecedentes penales o no. Inclusive dentro de la solicitud existe una declaración bajo fe de juramento de que no tiene antecedentes penales. En caso contrario estaría falseando la verdad. Y cuando con este permiso, uno es un portador, no portador, sino un propietario, puede hacerse propietario legítimo de un arma. El mercado negro y la supuesta utilización de pistas clandestinas para el comercio ilegal de armas fueron otros 2 aspectos puntuales planteados a Axel Wendling. Con respecto a lo que me preguntaste, si existían envíos desde pistas clandestinas, yo desconozco
completamente eso. De alguna forma deben llegar, o es por un contrabando de hormigas, pero como dicen que con los aviones desde las pistas clandestinas han transportado electrónica, perfumes, dinero, droga, podría ser también armas, pero personalmente no tengo ningún tipo de conocimiento sobre eso. Con respecto a la pregunta de que si alguna vez fuimos abordados sobre el tema de hacer transacciones ilegales de, digamos, reexportación de armas, preferimos seguir con nuestra tradición y buen nombre, respetar las leyes paraguayas, respetar nuestros acuerdos comerciales con nuestros representados, donde la territorialidad de las ventas está bien definida, o sea, a las empresas a quienes represento, yo me obligo a venderlo dentro del territorio. El caso mencionado anteriormente por el senador Romero Pereira sobre las armas de grueso calibre que entraron al país bajo el rótulo de armas deportivas tuvo después extraños entretelones en esferas judiciales. Más adelante los iremos detallando. Escuchemos la explicación inicial del ex juez de la causa, Atilio Rodríguez. Esta partida de armas fue traída vía Australia de la China nacionalista por la firma importadora cuyo propietario es un brasilero, la Trading Import y Export, el señor Humberto Enrique Fernández. Según fuentes consultadas, la Trading Import Export sería la misma firma de Ciudad del Este, regenteada por Johnny, donde nuestros supuestos compradores recibieron la recomendación de contactar con la firma perfecta de Asunción. Si la firma importadora tiene su sede central en Ciudad del Este, en la frontera, entonces los agentes intervinientes, la SENAT, creyó desde un primer momento que estas armas eran vendidas a brasileros que posteriormente eran derivadas a los miembros de la mafia de Río de Janeiro y eran utilizados en las famosas favelas y con relación estrecha y vinculante con la actividad del tráfico de droga. Apenas un día después de la incautación de estas armas, otro cargamento similar destinado a la misma firma fue descubierto en el aeropuerto Silvio Pettirossi. Allí quedó en depósito por una disposición judicial, pero fue robado en una extraña maniobra. En el próximo bloque seguiremos con el tema. Al producirse la incautación de las armas en el aeropuerto, el juez Atilio Rodríguez ordenó la detención del importador, el brasileño Humberto Fernández Enríquez. Pero este, en vez de darse por detenido, optó por permanecer prófugo y hacer un sugestivo ofrecimiento a la justicia: donar las armas para uso policial y dejar las cosas como si nada hubiera pasado. Más adelante veremos quién fue el mediador para tan furiosa oferta, además de otros puntos llamativos. ¿Usted recibió algún tipo de presión mientras tuvo a su cargo este caso concretamente? El juzgado fue convocado en 2 ocasiones por el anterior titular de la Corte Suprema referente a que la investigación debía estar a cargo de la Dirección General de Aduana o las autoridades que ellos designan a los efectos de instruir un sumario en esa instancia administrativa. El juzgado no accedió a ese pedido porque consideró en su momento de que un juez del crimen no puede declinar su competencia cuando presume la comisión de un hecho delictuoso, que en ese momento estaban reunidas con todas las condiciones, la semiplena prueba, teníamos los elementos a la vista. El doctor Paciello, dice usted, cuando dice el anterior titular de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Sí, el doctor Paciello una vez, exacto, insinuó al juzgado de que efectivamente la instancia que debía de investigar era la instancia administrativa.
Si la intervención del doctor Paciello puede interpretarse como llamativa, más aún podría decirse de la actuación que le cupo a otra alta autoridad del gobierno que intervino como mediador para que el prófugo Humberto Fernández Enríquez donara, entre comillas, las armas incautadas. Se agregó al expediente una constancia de que el señor Fernández, prófugo ese entonces de la justicia, se presenta en un ministerio, no recuerdo cuál de ellos, y formula una manifestación con un escrito por escribanía de que donaba esas armas para ser utilizadas por la policía o la milicia en su efecto. Pero es imposible hablar de donación por cuanto que en ese momento constituía el cuerpo de un hecho delictuoso. Entonces estaba desafectado prácticamente del comercio y de cualquier decisión unilateral que se pueda tomar sobre esas armas en ese momento. Hasta ese momento en que esta persona hace su aparición en un ministerio ofreciendo las armas, él estaba prófugo. Estaba prófugo, con orden de detención ya reiterado. Pero lo más llamativo de este caso fue que el que hizo de vocero del prófugo fue el propio procurador de la República, el doctor Jorge Raúl Garcete. Bueno, lo que a mí por lo menos me consta, es que que el juez en un determinado momento parece que iba a hacer que esas armas llegaran a nosotros, pero quién hizo los trámites, cómo hicieron eso, no, nosotros por lo menos no hemos tenido noticias. No me consta a mí que el procurador haya hecho una cosa así. El juzgado en su momento sacó una resolución advirtiéndole a este señor de que no podía influenciar en el espíritu de un juez con amenaza de enjuiciamiento si no accedía a ese pedido en aquel entonces. Ah, incluso con una amenaza de que usted fuera a parar al jurado de enjuiciamiento. Sí, efectivamente, si no se accedía al petitorio. Entonces son situaciones que en algún momento llamó mucho la atención. Si el procurador patrocinó la oferta del prófugo, en vez de denunciarlo para que sea detenido, tácitamente se convirtió en encubridor. Yo no podría afirmar que él sea protector de un prófugo, pero él patrocinó la presentación. Él fue vocero del prófugo, digamos. Consta en el expediente eso, inclusive la advertencia que le hacía al juzgado, de que si no accedía a esa petición el juzgado, el titular podría ir a parar en el jurado de enjuiciamiento. Todas las llamadas telefónicas realizadas para conocer la versión del Procurador General de la República fueron infructuosas. El doctor Jorge Raúl Garcete en ningún caso atendió las llamadas, como tampoco devolvió los mensajes que se le dejaron. Las armas del cargamento incautado en el aeropuerto estaban destinadas para la firma Trading Import Export de Ciudad del Este, pero como en nuestro país son de venta prohibida, se deduce que su próximo destino hubiera sido el mercado marginal del Brasil. Algumas dessas próprias empresas que vendem armas ilegalizadas se aproveitam da situação para vender armas no mercado clandestino. Importam armas legais e por trás, junto com esse carregamento de armas legais, traz também armas ilegais para vender no mercado negro. Isso aí é que sustenta todo o tráfico de armas na fronteira. La tesis del periodista brasileño también es coincidente en que la mayor parte de estos armamentos tienen como destino final los barrios marginales del Brasil, donde operan los grupos mafiosos. As favelas do Rio de Janeiro são os principais consumidores desse armamento que procede principalmente de Ciudad del Este e Porto Iguaçu, na Argentina. São Paulo também é um grande mercado consumidor, mas é basicamente as favelas do Rio de Janeiro. Sí, son negocios que tienen rentabilidades muy grandes, son márgenes enormes. Es todo parte de un tráfico mayor que involucra más especies, ¿no? Autos robados, droga y armas. Son especies que se comercializan y que en alguna forma son moneda de canje estos otros artículos. La operación esta ilegal es una operación mucho más concentrada, mucho más riesgosa, y en donde están en juego valores de dinero muy altos, y son influyentes padrinos, y sabemos, han sido denunciados más de una vez. ¿Se puede hablar de nombres? Y yo entiendo que en el caso de la droga, por ejemplo, y en el caso de las armas, en la gente de la frontera, sobre todo la gente de Pedro Juan, Fat Yamil es uno de los que sí está sindicado como eso. Decíamos al principio que no es fácil demostrar la comisión de estos delitos sin involucrarse directamente en ellos.
Pero llegar a esos extremos también podría dar lugar a algún proceso criminal, lo que significa que hay ciertos límites infranqueables para la obtención de pruebas en materia periodística. Pero los testimonios y los hechos recogidos durante el programa muestran entre líneas tanto el modus operandi como a algunos de los probables responsables de este floreciente negocio. De todos modos, muy pronto volveremos con una